Es particularmente grato para el Centro Global para el Desarrollo y la Democracia, el CGDD, compartir con ustedes las reflexiones de expresidentes latinoamericanos sobre diversos aspectos de sus experiencias en la gestión gubernamental. El objetivo genérico de este y los demás videos que forman parte de la serie es el de contribuir a la formación de nuevas generaciones de líderes en la gestión pública para Latinoamérica. Para ello, consideramos que la diseminación de reflexiones prácticas sobre las complejas y variadas dimensiones del arte de gobernar es de gran utilidad. También lo es las visiones a futuro de quienes en las últimas décadas sentaron las bases del crecimiento económico y la gobernabilidad democrática en nuestra región. Como lo ha expresado el expresidente Ernesto Samper en la entrevista que le hicimos, no existe ningún lugar del mundo un curso disponible para formar a futuros líderes en los aspectos prácticos y estratégicos del ejercicio gubernamental y en la toma de decisiones políticas. En contraste, existen muchísimas facultades y miles de cursos que analizan teóricamente, desde varias perspectivas disciplinarias, los asuntos gubernamentales, políticos y de gestión pública. Quienes hemos desempeñado funciones gubernamentales de importancia, sabemos que existe un gran abismo entre ese acervo teórico, cuya valía resaltamos, y los dictados de las complejas realidades de nuestros países. El CGDD está comprometido con la tarea de lograr que los países latinoamericanos tengamos líderes públicos de excelencia que sean especialmente eficientes en el arte de producir resultados, que sean eficaces gerentes del interés público, que abriguen sólidas convicciones democráticas, que tengan y particularmente que ejerzan la función pública con muy elevados estándares de integridad. En el CGDD soñamos con lograr que nuestra patria grande latinoamericana alcance a tener a miles de visionarios, idealistas y eficaces gestores en las funciones gubernamentales. Aspiramos a contribuir en la forja de democracias eficientes, eficaces e inclusivas en nuestros países, dirigidas por gobernantes con visión de largo plazo que puedan convocar la admiración y sembrar el ejemplo. Ojalá esta modesta contribución, que contiene valiosas reflexiones y prácticas de quienes ya nos gobernaron, les sean de utilidad para que alcancen ustedes a ser los líderes públicos que tanto reclaman y merecen nuestras gentes. Muchas gracias. Estoy muy honrado y muy contento de acribillarlo con algunas preguntas. Vamos a salir de ese esquema. Gracias. Le voy a anticipar 3 ideas. Una en torno al tema de paz y cultura de paz. Otra en torno a los ejércitos. Y, grosso modo, fuerza en el orden. Y la tercera sobre los partidos. ¿Por dónde queremos empezar? Si podemos empezar por lo que pudieran ser sus más íntimas convicciones de las lecciones que le da el proceso de paz, en el cual usted tuvo una participación protagónica y desencadenante muy importante en América Central, que todos reconocemos y agradecemos. Bueno, desde que estábamos en la guerra, porque fue muy interesante darse cuenta que habían 3 grandes sectores, 2 interesados en resolver los problemas a través de la guerra, que eran los grupos que se habían ido a la guerrilla, el ejército, para mantener algún nivel de dominación que había conservado durante aproximadamente 30 años en Guatemala y en muchos otros países de América Central. Y en tercer lugar, los que queríamos que se resolviera pacíficamente, porque no queríamos ser las víctimas del conflicto este-oeste que se había planteado en la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Por lo tanto, la única solución válida para poder sacar a los países sin una destrucción y sin más muertes de las que habíamos tenido era la solución democrática y pacífica. Así que nosotros optamos definitivamente por la vía pacífica
Y por suerte tuvimos éxito, porque un sector del ejército, los jóvenes oficiales, empezaron a darse cuenta que la guerra no nos conducía a ninguna parte y que la única solución era política. Y por lo tanto se produjo un golpe de Estado en contra de los gobiernos de los generales que venían estableciendo elecciones fraudulentas durante muchos años para poner generales al frente de la presidencia de la República. Y ese golpe de Estado abrió las puertas para que entonces los dirigentes políticos pudiéramos tomar las riendas del cambio político que existía en los países y, por supuesto, iniciar un proceso democrático que solo podía ser exitoso si encontrábamos el camino para la paz. Este era el tema fundamental. Y bueno, desde ese punto de vista, desde que llegué a la presidencia de la República, hice un llamado a los otros presidentes centroamericanos, entre los que habían muchísimas tendencias ideológicas. Habían tendencias demócratas cristianas o social cristianas, socialdemócratas, liberales, tradicionales como los hondureños, y por supuesto de tendencia revolucionaria, incluso se habían llamado a sí mismos marxista-leninistas como el grupo que dirigía los vecinos de Nicaragua. Y por supuesto Costa Rica, que es una tendencia socialdemócrata del Partido Liberal. El planteamiento fue una llamada a todos los presidentes para que nos sentáramos a conversar y encontrarle una salida a la guerra, con el objeto de evitar ser los instrumentos de la política internacional. La propuesta fue: encontremos una solución que sea la mejor para nosotros y no para las grandes potencias. Y entonces, al tomar posesión del gobierno de la República y en el mismo discurso que yo hice, invité a los otros presidentes a tener una reunión de inmediato. La hicimos al día siguiente y luego decidimos esperar para el mes de junio, porque en Costa Rica se iba a elegir al nuevo presidente, y el presidente Monge, que era el presidente costarricense, nos solicitó que mejor esperáramos la llegada del nuevo presidente, que se iba a escoger entre el presidente Arias y el presidente Calderón Fournier. Ambos eran conocidos míos y yo sabía que ambos iban a estar a favor del proceso de paz que se debería de hacer en Centroamérica. Y ambos fueron presidentes también. Y ambos fuimos presidentes y ambos fueron presidentes. Primero el presidente Arias para esta época y luego el presidente Rafael Ángel Calderón Fournier. Bueno, se planteó entonces la conveniencia de esperar, y en junio de ese año hicimos lo que se llamó Esquipulas 1, porque celebramos la reunión en la ciudad de Esquipulas, que es un centro de adoración, de fe, de confianza en el futuro, pero también de reunión de los grupos indígenas de Guatemala y de América Central alrededor de sus propias creencias. Demos un tip, perdón la interrupción, pero un tip para las personas que no conocemos o no conocen América Central, sobre el carácter centralizador y aglutinador que tiene Esquipulas, que es muy importante en este proceso de símbolos y de acciones. Efectivamente, la escogencia de Esquipulas no fue por casualidad. De hecho, es un centro de fe de las religiones prehispánicas y un centro de fe de las religiones post-conquista. Y esto es lo más interesante. De alguna manera tenemos que señalar la sabiduría de la Iglesia Católica, que siempre hacía esos centros de fe en los lugares en donde las tribus originales o las civilizaciones originales tenían sus centros de fe. Esquipulas era un lugar donde se reunían los grupos culturales prehispánicos de toda el área centroamericana y de México, un centro de mucha fe, y en este lugar se construye una iglesia hispánica en donde se pone un Cristo negro, un Cristo negro para que los grupos naturales, hubiera una especie de sincretismo cultural entre el color del Cristo y la fe cristiana. Y efectivamente lo lograron. Esquipulas siguió siendo un centro de peregrinación de toda América Central, de Panamá y del sur de México, y cada 15 de enero se sigue reuniendo la gente en una serie de peregrinaciones religiosas de muchas partes de América que se van a este lugar. Y se ha venido repitiendo de una manera interesante, porque en cada uno de los países de Centroamérica
y en varios lugares del sur de México existen Cristos de Esquipulas, o sea, así se llaman. Y naturalmente eso nos sirvió para impulsar entonces una reunión interesante en un lugar de fe, de confianza, que llamaría la atención a todos los pueblos de América Central y del sur de México. ¿Por qué? De Mesoamérica realmente. ¿Por qué? Porque la paz no es solamente un problema político, no es un acuerdo entre contendientes. La paz tiene que ser un mensaje que incluya a la gente, que las haga sentir alrededor de una creencia y que les dé fe de que las cosas van a ser posteriormente. Ese fue el secreto de escoger Esquipulas, pues a muchos les pareció, porque es un lugar en la frontera en El Salvador, Honduras y Guatemala, y no era una ciudad importante, era un pueblito en donde hay una iglesia. O sea, es un pueblo con una gran iglesia en medio de las montañas, y desde el punto de vista civilizado, desde el punto de vista industrial o de comercio, no era realmente un pueblo importante, pero era un pueblo de fe y de encuentro de culturas, y por eso fue escogido este lugar. Y la verdad es que tuvo un éxito muy grande, porque nos reunimos ahí dirigentes políticos de muy diversas tendencias, desde la izquierda hasta la derecha, y encontramos el camino para terminar con la guerra en América Central y para iniciar un proceso de democratización que pues hasta la fecha sigue estando vigente. Que subraya entonces un factor de identidad multinacional y de diversidad cultural y étnica. Pues esto creo que es una de las cosas más importantes del lugar. Por eso es que la fundación que yo dirijo le pusimos Fundación Esquipulas, porque la Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana, con el objeto de utilizar ese símbolo de unidad de las culturas y de los pueblos centroamericanos y de Mesoamérica, para seguir trabajando en valores comunes alrededor de esto. Pues esto logró realmente crear un espíritu de unidad y de búsqueda de objetivos comunes entre los presidentes, que inició el proceso de paz para América Central y que se suscribió un año después en lo que se llamó el proceso para encontrar una paz firme y duradera. Esto que usted ha mencionado, presidente, me permitiría hacer un pequeño alcance. Se lo voy a decir en dos palabras, o en una sola pregunta. ¿Qué le dice a usted ahora Chiapas, ahora, hoy día? Bueno, para nosotros Chiapas también fue un lugar especial, porque en Chiapas surge una rebelión cultural, básicamente, y una rebelión que de alguna manera ejemplifica la problemática de toda América Central. Porque aunque nosotros encontramos la paz y establecimos sistemas democráticos dentro de una cultura muy occidental, es decir, alrededor de los principios cristianos, alrededor del proceso democrático, es decir, una democracia a la usanza del mundo occidental, pero que funciona, que definitivamente ha funcionado, definitivamente tenemos que dar un paso hacia adelante, en el sentido de que América Central, Mesoamérica en general, el sur de México, no son lugares solo de grupos culturales de origen europeo, sino que al contrario, en muchos lugares la mayoría son de culturas originales, de carácter de grupos étnicos originales de origen maya, y en otros lugares pues son por lo menos la mitad o minorías importantes de cada uno de los países. Y por lo tanto, Chiapas lo que hizo fue poner de manifiesto que, a pesar de que existía la democracia, de que estábamos haciendo procesos electorales sistemáticos y respetuosos de la voluntad popular, falta algo profundamente importante para establecer definitivamente un proceso de paz integradora, que es darle participación a las otras culturas que a partir de la conquista fueron no solo marginadas, sino que dominadas y marginadas del poder político y de los beneficios de la sociedad moderna. Y esto es tal vez lo más importante que se puede lograr, porque nosotros en el proceso de Esquipulas I y Esquipulas II, que fueron los acuerdos de paz para América Central, nosotros logramos estabilizar un sistema y reconocer algunos valores que fueron fundamentales, los valores de la participación de todos los sectores sin discriminación ideológica, los valores de la participación de las mujeres, de los jóvenes,
pero se quedó en el margen, aunque lo reconocimos en los acuerdos y lo reconocimos en las constituciones. Las culturas originales de América Central y del sur de México se quedaron aisladas, marginadas de una verdadera participación política, aunque a partir de los procesos de paz se les respetó, se respetó su cultura, se respetó sus tradiciones, pero de todas maneras su nivel de participación política, social, es todavía marginal en nuestras sociedades. No dije económica, y eso debe haber parecido extraño, pero no lo dije a propósito, porque la economía, por ejemplo, de Guatemala, de buena parte de Honduras y de varios países de América Central, se basa fundamentalmente en el trabajo y en las pequeñas y medianas empresas de los grupos étnicos originales, o sea, de los grupos que le llamamos indígenas, pero que son mayas, que son quichés, que son de diversas... Un comercio impresionante, y en algunos lugares en Guatemala, probablemente usted ha oído hablar de Quetzaltenango o Xelajú. En Guatemala, las pequeñas, las medianas y algunas grandes empresas pertenecen a los grupos étnicos, o sea, no son grupos absolutamente marginados de la economía. Yo diría que la economía guatemalteca depende en un 30-35% de lo que producen los grupos étnicos derivados de los mayas, que son los quichés, los cachiqueles. Hay 26 grupos mayas. Los 5 grandes grupos lingüísticos, y son lenguas originales que se aprenden, se manejan y se hablan en muchas partes de Guatemala. Por lo tanto, lo que hace el surgimiento del movimiento zapatista en el sur de México es poner de manifiesto que aunque tenemos democracia, aunque estamos modernizando nuestros países, hay un sector enorme de la población que no está totalmente integrado a la sociedad en los niveles del poder político y de la participación social. Esa es la tarea pendiente. Y por lo tanto nosotros empezamos ya a hablar no de una democracia simplemente electoral y formal, sino que una democracia participativa, no discriminadora, muy plural y por supuesto respetuosa de las culturas originarias de la América Central y del sur de México, para que realmente nuestra democracia sea auténtica y con altísimos niveles de participación. En este momento se ha avanzado, pero muy lentamente. Algunos de los intelectuales, de los diputados más famosos y muchísimos pensadores y escritores de origen maya, especialmente quichés, cachiqueles, han tenido mucha importancia en la formación cultural de Guatemala, pero todavía en los niveles políticos y en los grupos sociales queda mucho por hacer, y eso es lo que se está peleando en este momento. No nos quedan muchos minutos, presidente. Yo le suplicaría a usted que nos hiciera 2 alcances sobre este trasfondo. ¿Cómo esto se expresa en la institucionalidad militar y cómo esto se expresa en lo que usted, antes de empezar esta plática grabada, me mencionaba como el reto de los partidos políticos? Por favor. Bueno, definitivamente los ejércitos fueron hasta el proceso de paz elementos críticos y fundamentales en la toma de decisiones políticas de América Central. Pero el proceso de paz tuvo la valentía, yo diría uno de los grandes éxitos del proceso de paz en América Central fue proponer y lograr que los ejércitos se redujeran al tamaño necesario. Es decir, se tomó la decisión de ir aumentando las policías civiles o de carácter más civil que militar y disminuyendo progresivamente de una manera inversamente proporcional el tamaño de los ejércitos. Pero el proceso de paz tuvo otro efecto en el ejército. El primer efecto fue evitar que siguiera siendo el ejército el elemento crítico fundamental de la toma de decisiones políticas. El ejército se convirtió en una institución que sirve para la democracia y para el ejercicio del poder, cuando es necesario, pero no en la institución que toma las decisiones políticas. Eso, siento yo, es un avance mucho más profundo que algunos de los ejércitos que funcionan en otras partes de América, por ejemplo en Sudamérica, no son tan grandes y tan importantes, que siguen teniendo un peso político importante, pero por supuesto hasta ahora respetando los procesos democráticos. El segundo elemento importante
del proceso fue que se fortalecieron los gobiernos civiles y se hicieron cambios profundos en los que para ser electos se necesita una enorme participación de los grupos étnicos del país. Por lo tanto, los grupos étnicos del país se convirtieron en elementos básicos de todo el proceso democrático, pero como votantes y para elección de las autoridades locales de cada una de las poblaciones. Por ejemplo, los alcaldes y muchos de los diputados pues son gentes electas por los grupos étnicos indígenas originarios de nuestros países. Pero yo creo que hace falta que tengan un nivel de participación mayor y que se les haga un reconocimiento fundamental, porque forman parte esencial de la sociedad, de las sociedades centroamericanas. Yo creo que este es uno de los cambios a los que tenemos que avanzar definitivamente. Y están en camino, con dificultades, porque hay alguna resistencia todavía en los sectores mestizos y en los nosotros llamamos sectores latinos, que son los grupos blancos, ¿no? Hay alguna resistencia de carácter étnico y de carácter racial. Esto es todavía muy parecido, perdón, en la situación por también en Perú, en Bolivia y en Ecuador, que somos países muy parecidos con Guatemala y México. Definitivamente que sí, pero se está siguiendo el proceso y ahora uno empieza a encontrar pues una gran cantidad de dirigentes indígenas muy respetados y muy reconocidos a lo largo del país, y creo que estamos llegando realmente a un nivel de entendimiento, pero el proceso político tiene que seguir avanzando y yo diría que se tienen que hacer algunas reformas fundamentales de carácter institucional para que se establezcan reglamentaciones para su participación obligada en los diversos estamentos del gobierno de la República. Yo creo que por eso se daría un paso muy consistente para seguir adelante en el proceso de democratización y de paz que se logró en los años 80. Y naturalmente en el proceso económico y social, que creo que es el paso siguiente al que tendríamos que avanzar. ¿Qué sueña usted hacia el 2021? Bueno, yo soñaría con una democracia consolidada, en donde los niveles de participación de la gente sigan siendo altos, pero definitivamente con algunos cambios económicos y sociales importantes para recuperar la fe que la gente tenía en la democracia en los años 80 cuando se inicia el proceso de paz. Esta fe ha venido decayendo porque la problemática económica y social los sigue afectando y es muy dura, no solo en Guatemala o en América Central, sino que a lo largo de toda América Latina. Pero naturalmente hacia ahí tenemos que avanzar, a hacer una democracia incluyente, participativa y definitivamente plural, para que todos los sectores de la economía puedan participar. Y entonces sí, cuando ellos se sientan que están siendo tomados en cuenta, la identidad que va a surgir de nuestros pueblos va a ser muy consistente y va a permitir definitivamente que la paz y la convivencia social se vaya consolidando y vaya creando una masa crítica que evite que los grupos del crimen organizado, del narcotráfico y otras patologías del mundo moderno sigan afectando tanto la vida pacífica y el desarrollo de nuestros países. Presidente, yo le agradezco mucho. Creo que quienes lo están escuchando y lo van a escuchar después sabrán hacer las útiles comparaciones, porque compararse es comprenderse con estos nuestros países del Pacífico Sur, costeños, andinos y amazónicos. Muchas gracias, muy de veras. A ustedes y con todo gusto.